Hoy, la Argentina es la cima del mundo, campeona en Qatar, la selección con más títulos oficiales de toda la historia, 16 veces dueña de América, 3 estrellas brillando sobre el escudo y un pueblo entero que llora cada vez que suena el himno. Pero esta gloria no nació de un día para otro. Detrás de cada estrella hay un siglo de batallas, de héroes que el tiempo casi olvida, de derrotas que parecían heridas imposibles de cerrar, de una espera tan larga que muchos creyeron que jamás terminaría. Para entender de verdad esta grandeza, tenemos que volver al principio, muy atrás, a una tarde de invierno, en Montevideo, en el año 1902. Allí empieza todo. 20 de julio de 1902. En la ciudad de Montevideo, 11 jóvenes vestidos de celeste y blanco pisan por primera vez una cancha para representar a toda una nación. Enfrente está Uruguay, el vecino, el espejo, el rival de siempre, y el debut es un rugido, 6-0. Una victoria que la FIFA reconoce, hasta hoy, como el primer partido oficial en la historia de ambas selecciones. Así nace una rivalidad que marcará las décadas siguientes. Porque en aquellos años, el fútbol sudamericano era, casi, un asunto de dos. Argentina y Uruguay se disputaban una tras otra la Copa Lipton, la Copa Newton, trofeos hoy olvidados, pero que encendieron la primera pasión. Y entonces, en 1916, llega el momento que lo cambiaría todo. Nace el Campeonato Sudamericano, el torneo de selecciones más antiguo del planeta. El fútbol, en esta parte del mundo, acababa de encontrar su escenario. 1921, Buenos Aires. Argentina levanta por fin su primer gran título, el Campeonato Sudamericano. Gana todos sus partidos, no recibe un solo gol y se corona ante su gente. Era apenas el comienzo, porque en aquella década algo mágico empezó a gestarse. En 1924, frente a Uruguay, un delantero llamado Cesario Onsari hizo lo imposible. Marcó un gol directo desde un tiro de esquina, sin que nadie tocara la pelota. Como el rival era campeón olímpico, aquel prodigio quedó bautizado para siempre. El gol olímpico, un nombre que, un siglo después, seguimos usando. Y los títulos no dejaban de llegar. Campeones de América en 1925, en 1927, en 1929. Una generación dorada que parecía intocable en su continente. En 1928, esa grandeza cruzó el océano. En los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, Argentina llegó hasta la final y volvió a encontrarse con Uruguay. Tras un empate y un desempate, la medalla de oro se le escapó por muy poco. Fue plata, pero el mundo entero, por primera vez, había aprendido a mirar a la Argentina. 1930. Uruguay organiza la primera Copa del Mundo de la historia, y Argentina, fiel a su destino, se abre paso hasta la final. El escenario no podía ser otro, el Estadio Centenario de Montevideo. El rival, una vez más, los anfitriones uruguayos. Argentina llegó a irse al descanso ganando 2-1, pero en el segundo tiempo, el sueño se desmoronó. 4-2. El primer subcampeonato mundial y una herida temprana. El consuelo fue individual. Guillermo Stabile, con 8 goles, se convirtió en el primer goleador en la historia de los mundiales. Y entonces ocurrió algo extraño. Justo cuando debía conquistar el planeta, Argentina se apartó de él. Por decisiones políticas y conflictos dirigenciales, la selección renunció a los mundiales de 1938, 1950 y 1954. 3 citas mundiales, perdidas no en la cancha, sino en los escritorios. Pero adentro de Sudamérica seguía siendo un gigante. Campeona de América en el 37, el 41, el 45, el 46, el 47, el 55 y el 57. Y aquel equipo de 1957, en Lima, quedó grabado en la memoria. Los llamaron los Carasucias. Sívori, Maschio, Angelillo, un fútbol exquisito, de toque y gambeta, que enamoró a todo el continente. Argentina era el rey de su tierra.
Pero lejos de casa, una tormenta estaba a punto de estallar. 1958. Suecia. Argentina regresa a una Copa del Mundo tras 24 años de ausencia y se topa, de golpe, con un fútbol que había evolucionado sin ella. El derrumbe tiene fecha y marcador, 6-1 ante Checoslovaquia, una de las peores derrotas de su historia. Lo recordarían para siempre como el desastre de Suecia. Al volver, miles de hinchas esperaban en el aeropuerto, no para festejar, sino para insultar. La década del 60 trajo dolor y polémica. En el Mundial de 1966, en Inglaterra, el capitán Antonio Ratín fue expulsado en un partido cargado de sospechas. Aquel episodio encendió una rivalidad con los ingleses que arde hasta hoy. Pero el golpe más duro llegó camino a 1970. Por primera y única vez en su historia, Argentina no logró clasificar a un mundial. Fueron años de promesas rotas, de talento desperdiciado, de una dirigencia perdida. El gigante sudamericano parecía dormido, y nadie imaginaba que, muy pronto, despertaría en su propia casa. 1974. Argentina es designada sede de la Copa del Mundo de 1978. Y por primera vez decide tomarse el fútbol en serio. Llega César Luis Menotti, un entrenador con una idea, una filosofía y una paciencia infinita. Recorre el país entero, club por club, buscando a los hombres que harían historia: Fillol, Passarella, Luque, Ardiles y un goleador llamado Mario Kempes. Hubo una ausencia que dolió. Un pibe de 17 años, deslumbrante, quedó fuera de la lista. Su nombre era Diego Armando Maradona. Su tiempo todavía no había llegado. El camino fue durísimo. Pero Argentina llegó a la final, en el Estadio Monumental, ante una multitud enardecida y una lluvia de papelitos que tapaba el cielo de Buenos Aires. Enfrente, los Países Bajos. El partido se fue a la larga empatado, y entonces apareció él, Mario Kempes. El matador marcó y volvió a marcar. Bertoni selló el 3-1. Argentina era, por primera vez en su historia, campeona del mundo, la primera estrella. Después de 18 largos años sin un título mayor, un país entero salió a las calles a llorar de felicidad. El gigante por fin había despertado, y lo mejor estaba todavía por venir. México, 1986. Esta vez, Argentina llegaba con un líder en el cuerpo técnico, Carlos Bilardo, y un líder dentro de la cancha como nunca antes se había visto. Diego Armando Maradona ya no era una promesa, era una fuerza de la naturaleza. Llevó al equipo sobre sus hombros, partido tras partido, hasta los cuartos de final. Y allí lo esperaba el rival más cargado de historia, Inglaterra. Aquella tarde, en el Estadio Azteca, en apenas 4 minutos, Maradona escribió 2 páginas opuestas e inmortales del fútbol. Primero, la mano de Dios. Un gol marcado, descaradamente, con la mano. Astuto, polémico, eterno. Y luego, el gol del siglo. Tomó la pelota en su propio campo, dejó atrás a media selección inglesa en una corrida imposible y la empujó al fondo de la red. El mejor gol de la historia de los mundiales, según la propia FIFA, 2-1. Argentina avanzaba y el mundo entendía que estaba ante algo único. La final fue ante Alemania Federal. Argentina se puso 2-0, pero los alemanes empataron sobre el final. Y cuando todo parecía encaminarse a la largue, Maradona inventó un pase perfecto y Jorge Burruchaga corrió hasta marcar el 3-2 definitivo. Segunda estrella. Aquel equipo no fue solo campeón del mundo. Fue la consagración de Diego como el más grande y el momento más sagrado en la memoria de todo un pueblo. Pero la historia, cruel a veces, tenía preparada una larguísima espera. Italia, 1990. Maradona, ya golpeado por las lesiones,
arrastró a una Argentina aguerrida hasta una nueva final del mundo. De nuevo, frente a Alemania. Pero esta vez no hubo milagro. Un penal polémico, sobre el final, condenó al equipo a un doloroso 1-0. El segundo subcampeonato mundial, tan cerca y a la vez tan lejos. El consuelo llegó dentro del continente. Bajo la conducción de Alfio Basile, Argentina volvió a reinar en América, campeona de la Copa América en 1991 y otra vez en 1993. Aquel título del 93 fue una fiesta. Nadie, en ese momento, podía imaginar lo que significaría, porque después de levantar esa copa, algo se apagó. Pasaron los años, y los títulos mayores simplemente dejaron de llegar. Una generación tras otra de cracks lo intentaría. Una y otra vez se quedarían en la puerta. 1993 se convirtió en una fecha maldita. El comienzo de una travesía por el desierto que duraría casi 3 décadas. Lo que vino después fue una paradoja dolorosa. Argentina tenía algunos de los mejores jugadores del planeta, Batistuta y sus goles eternos, la elegancia de Verón y de Riquelme, y desde mediados de los 2000, el nacimiento del astro más grande de todos, Lionel Messi. Pero el título mayor no aparecía. Las finales se convirtieron en una tortura. El Mundial de 2014, en Brasil, perdido en el alargue ante Alemania. La Copa América de 2015. Y otra vez la Copa América en 2016. 3 finales seguidas. 3 derrotas. En aquella última, Messi falló su penal, lloró sobre el césped y anunció que dejaba la selección. Un país entero contuvo la respiración. Se hablaba de una maldición, de que esta camiseta, tan pesada de gloria, le quedaba grande incluso al mejor del mundo. La crítica era feroz, la frustración inmensa. Parecía que aquella generación brillante se iría sin recompensa, como tantas otras antes. Pero a veces, justo cuando todo parece perdido, la historia decide cambiar para siempre. El cambio llegó de la mano de un hombre tranquilo, casi en silencio. Lionel Scaloni. Sin grandes estridencias construyó algo distinto. Un grupo unido, sin egos, dispuesto a morir por la camiseta. Y en el centro de todo, un Messi renovado, por fin acompañado y sostenido por sus compañeros. 10 de julio de 2021. La final de la Copa América. Y el destino eligió el escenario más difícil de todos, el Maracaná. La casa de Brasil, el rival de toda la vida. A los 22 minutos, Rodrigo de Paul lanzó un pase largo. Ángel Di María lo controló, y con una vaselina exquisita, suave como una caricia, picó la pelota sobre el arquero. 1-0, Argentina aguantó, sufrió, y cuando el árbitro pitó el final, ocurrió lo impensado. El peso de 28 años cayó de golpe. Messi se arrodilló y se cubrió el rostro. Por fin, su primer gran título con la selección. La maldición estaba rota, y el sueño más grande, ahora, se sentía posible. Qatar, 2022. 36 años después de México, Argentina vuelve a una final del mundo. Enfrente, Francia, la potencia, la campeona defensora. Y lo que vino fue, quizá, la final más dramática que el fútbol haya conocido. Argentina dominó y se puso 2-0. Messi y Di María encendían el sueño. Pero entonces apareció Mbappé y en apenas 90 segundos lo empató todo. 2-2. En el alargue, Messi volvió a marcar y Francia, otra vez, igualó desde el punto del penal. 3-3. El corazón de un país al borde del abismo. Todo se definió en los penales. Y allí se agigantó la figura del arquero, Emiliano Dibu Martínez, atajando, conteniendo, sosteniendo el sueño de millones. Cuando Montiel marcó el último penal, Argentina fue, por tercera vez, campeona del mundo. La tercera estrella. Y Lionel Messi, por fin, levantando la copa que le faltaba para ser eterno. De aquel 6-0 en Montevideo
En 1902, a la cima absoluta del planeta. 120 años de gloria, de dolor y de pasión. Esta es la historia de la selección argentina.